Bienvenidos al tutorial de Eminsa. Eminsa es una aplicación para la comunicación aumentativa y alternativa que se puede descargar gratuitamente desde Internet. Este proyecto ha sido desarrollado por la Fundación Policlínica de Guipúzcoa y la Fundación Orange, con el apoyo técnico de Nesplora, del Parque Tecnológico de San Sebastián, y la colaboración de la Asociación Gautena, Asociación de Autismo de Guipúzcoa. Todo este proyecto ha sido financiado por el Ministerio de Industria bajo la iniciativa del Plan Avanza 2. Les deseamos que les resulte de utilidad y les enviamos un muy cordial saludo desde Donostia, San Sebastián. Para hacer uso de Eminsa, primero realizamos la descarga del programa en el dispositivo informático con el que vayamos a comunicar. Para ello necesitamos una conexión a Internet y nos dirigimos a la página web de la Fundación Orange, www.fundacionorange.es. Una vez en la página, nos dirigimos a la sección de proyectos, donde encontramos el logotipo de Eminsa acompañado de un texto explicativo. Pulsamos sobre este y se abre una nueva pantalla con una introducción sobre el programa. Nos desplazamos hacia la parte inferior y vemos un texto donde pone descarga gratuita de Eminsa. Hacemos clic y en este momento tenemos que escoger el sistema operativo con el que vamos a realizar la descarga, ya que Eminsa está disponible tanto para Android, para Windows como para MacOS. Y próximamente lo estará también la versión para iPad. Como sabéis, cada uno tiene las diferencias propias de cada sistema. En este vídeo vamos a explicar cómo hacer el proceso completo de descarga e instalación en un dispositivo con sistema operativo Microsoft Windows. Por lo que hago clic sobre descarga para Windows. Nos lleva a otra página donde podemos leer los requisitos mínimos para la utilización de Eminsa en dispositivos Windows. Es muy importante comprobar que esto se cumple, de lo contrario, Eminsa no funcionaría correctamente. En la parte inferior del texto podéis ver en letra naranja el primer texto donde efectuar la descarga del programa. Antes de proceder a la descarga, mejor si realizamos la descarga del manual de uso de Eminsa, donde podemos consultar todo tipo de información sobre el funcionamiento de la herramienta. En mi caso, como ya tengo el manual, voy a proceder directamente a la descarga. Hago clic sobre el texto de descarga para Windows. Se abre una nueva ventana donde procedemos a la elección primero del idioma en el que deseamos descargar el Eminsa. Podemos elegir entre español, euskera y la versión bilingüe. Luego elegimos entre los 4 tipos de voz que ofrece Eminsa: femenino joven, femenino adulta, masculino joven y masculina adulta. Se recomienda elegir la voz que más similar sea al futuro usuario. Por último, rellenamos los siguientes campos con fines estadísticos. Una vez terminado el proceso, pulsamos sobre aceptar y se efectuará la descarga. Puede tardar unos minutos. En el caso de que la descarga no se realice automáticamente, pulsar sobre descargar. Seguimos los pasos que van marcando el proceso de instalación hasta pulsar sobre el último botón. Al finalizar la instalación, Eminsa se abre de manera automática. Una vez dentro del programa, debemos saber que Eminsa se compone de 2 apartados. Uno es la herramienta comunicativa y el otro la herramienta de autor. Cuando Eminsa se abre, esto que vemos es la herramienta comunicativa, que se conforma de un tablero de comunicación compuesto de varias categorías o grupos de palabras. Cuando se pulsa sobre una de las categorías, se abre una nueva pantalla en la que aparecen una lista de palabras, todas ellas asociadas a un texto, pictograma y sonido, como podréis observar.
Cuando pulsamos sobre una de estas palabras o elementos, ordenador, el dispositivo vocaliza la palabra al mismo tiempo que la desplaza a la pizarra, que se ubica en la parte superior. Con esta función de la pizarra facilitamos al usuario la construcción de las frases. Vamos a ver las funciones que tiene cada uno de los botones. Yo es parte del vocabulario que dispone Eminza. Cuando lo seleccionamos, la imagen y el texto se desplazan a la pizarra mientras se puede escuchar el sonido asociado. yo, Permite modificar todos los campos: textos, imagen, sonido y vídeo. Igual que el yo, en los botones sí y no disponen de texto, imagen y sonido, todos ellos modificables. Cuando son seleccionados se desplazan a la pizarra. sí, no, La agenda, igual que los anteriores, se puede modificar en su totalidad, pero también dispone de un subapartado donde se pueden registrar las actividades programadas para el día. El botón de inicio no se puede modificar. Tiene una única función y esta es la de eliminar los elementos seleccionados en la pizarra y volver a la pantalla de inicio. El drag and drop, o esta mano de aquí, es para ordenar los pictogramas que aparecen en una misma pantalla. Hay veces que insertamos elementos o palabras de manera desordenada y con esta función podemos ordenar aquellas palabras que están en una misma pantalla. No permite pasarlas de una pantalla a otra. Este botón puede estar visible para cuando ordenamos las palabras y lo desactivamos cuando hayamos finalizado. El botón autor no es modificable y es el botón que nos permite ir de la herramienta comunicativa a la herramienta de autor y de la herramienta de autor a la herramienta comunicativa. Lo vamos a ver más adelante. Para salir de Eminza pulsamos el botón Salir y Eminza nos pide una secuencia de cierre. Esta secuencia es pulsar 2 veces sobre el botón Sí. Si quisiésemos salir del Eminza, pulsaría sobre el sí de nuevo. Como no es el caso, voy a darle a inicio. Vamos a pasar a la pizarra. En esta franja queda presente aquello que el usuario ha seleccionado anteriormente y esto facilita la construcción y el uso de las frases. yo, quiero, comer, Bien, si pulsamos sobre Play, se va a repetir la secuencia completa de elementos seleccionados. yo, quiero, comer, Cuando pulsamos sobre el borrador, se elimina la última palabra seleccionada. Mis datos. En este apartado podemos introducir los datos personales de interés de la persona usuaria. Nombre y apellidos, fecha de nacimiento, dirección, datos de interés personal, teléfonos, número de tarjeta sanitaria o DNI y persona de contacto. Seguimos con estos 12 grupos de abajo que los llamamos categorías. Si pulsamos sobre una categoría podemos comprobar que son como armarios semánticos. Llamamos elementos a las palabras que se encuentran dentro de la categoría, que son aquellas que tienen un sonido asociado además de un texto de imagen. cenar, El segundo apartado de Eminza es la herramienta de autor, que es desde donde se puede modificar y personalizar casi la totalidad de la información que se encuentra en la herramienta comunicativa. Para acceder a ella, pulsamos sobre el botón donde aparecen 2 caritas de Eminza. En esta pantalla nos pide la contraseña de entrada, que es siempre la misma: admin. A-D-M-I-N en minúscula. Es admin como de administrador. Pulsamos sobre entrar y podemos constatar que nos encontramos en una pantalla muy similar a la de la herramienta comunicativa. La diferencia es solo que desde aquí podemos modificar la información que viene dada en Eminza, creando un Eminza único y exclusivo para un usuario concreto. Nos vamos a quedar en este apartado y, como vamos a ver, en Eminza se pueden añadir o editar de forma muy sencilla los textos, pictogramas o imágenes, sonidos y vídeos, de manera que todo aquello que modifiquemos en este apartado se verá automáticamente reflejado en la herramienta comunicativa. Antes de empezar a modificar la información, es conveniente hacer un listado con las palabras que el usuario comunica.
Dentro de la lista de palabras que elaboramos está bien marcar aquellas palabras que se usan con más frecuencia, como palabras importantes, ya que intentaremos colocar estas palabras en las primeras pantallas para facilitar la búsqueda. Por otro lado, el número de palabras será decisivo para elegir el número de categorías con las que va a iniciar el Eminza. Tenemos que pensar que para que el usuario comprenda el funcionamiento del Eminza, tenemos que crear una herramienta que recoja todo su léxico. Es muy importante que se vea reflejada tanto en las palabras como en las imágenes. Una vez seleccionadas las palabras que queremos incorporar, vamos a ir con la modificación de los botones. Vamos a empezar con la posibilidad de edición de cada uno de los botones, y para que sea más sencillo solemos agruparlo los botones según sus posibilidades de edición y sus funciones. Dentro de Eminza solo hay dos botones que no se pueden editar, y esos son el de inicio, este de aquí, y el que nos permite acceder de la herramienta comunicativa a la herramienta de autor y viceversa, este otro. Los siguientes botones que vamos a aprender a modificar son los botones sí, no y salir. Podéis entrar en cualquiera de los tres haciendo clic sobre uno de ellos. Una vez dentro del botón, vamos a dividir el botón en 5 apartados: texto del botón, imagen del botón, sonido del botón, vídeo del botón y color del borde o fondo del botón. Importante, cada vez que realicemos un cambio debemos pulsar sobre el botón guardar cambios para no perder las modificaciones realizadas. Ahora vamos a imaginar que el usuario comunica oralmente de manera eficaz, sí, o que por otra razón se quiere modificar el elemento de este botón por otro más útil, como puede ser yo quiero. En este caso vamos a tener que modificar todos los apartados. Empezamos con el texto. El siguiente paso va a ser cambiar la imagen del botón. Tenemos dos opciones que son adjuntar una imagen desde una carpeta o capturar una imagen desde la webcam. Esta última es posible si el dispositivo con el que trabajamos dispone de webcam. Si queremos adjuntar el archivo desde una carpeta, pulsamos el botón de cargar imagen y se abre una nueva ventana. Por defecto el programa abre la carpeta donde se sitúan las imágenes de Eminza. Por lo tanto, debemos dirigir a la carpeta donde tenemos guardada la imagen que queremos introducir. Nos aparece aquí la opción deseada, la seleccionamos y pulsamos sobre abrir. Como podéis ver, la nueva imagen se coloca automáticamente en el botón para que podamos previsualizarla. Olvidaba recordar que en Eminza solo acepta imágenes en formato JPEG, PNG o GIF. Si de lo contrario queremos sacar una foto en el mismo momento desde la webcam, hacemos clic sobre el botón de la cámara de fotos y veremos que se abre una nueva ventana con dos cuadros. En el cuadro de la izquierda se ve aquello que está enfrente de la webcam. Nos colocamos para la foto y pulsamos el botón capturar imagen. La imagen capturada aparece en el cuadro de la derecha. Si queremos que esta sea la imagen que aparezca en el botón, pulsamos sobre enviar imagen. Una vez modificada la imagen, pulsamos sobre guardar cambios para que los cambios queden grabados. Volvemos a pulsar sobre el mismo botón y seguimos con el apartado de sonido del botón. En este apartado, igual que en el de la imagen, tengo dos opciones: añadir un sonido desde un fichero o crear un nuevo sonido si el dispositivo con el que trabajo tiene de micrófono. Añadir el sonido desde un fichero se hace de la misma manera que con la imagen. Pulsamos sobre cargar sonido, nos aparece la nueva ventana con los audios, seleccionamos el elemento, pulsamos sobre abrir y, importante, tened en cuenta que Eminza solo acepta los audios en formato MP3. Para crear un nuevo sonido, pulsamos sobre el altavoz. Se abre una nueva ventana y cuando estemos preparados para realizar la grabación, pulsamos sobre iniciar grabación. Yo quiero. Y en este momento aparecen nuevos botones que nos permiten volver a grabar. Pulsamos empezar de nuevo si deseamos volver a empezar la grabación. Si estamos de acuerdo con la grabación, pulsamos enviar sonido. Con el botón de play podemos comprobar cómo ha quedado el nuevo sonido. El cuarto apartado va a ser el del vídeo del botón.
La gran mayoría de botones en Eminza ofrecen la posibilidad de asociarlos con un vídeo, pero es una decisión que queda a manos del tutor o usuario. Nosotros creemos que a ciertos usuarios el introducir un breve vídeo les puede ayudar a comprender ciertos conceptos. Esta es la razón por la que Eminza posibilita la inserción de un vídeo por concepto. Igual que en el apartado de imagen del botón o sonido del botón, aquí también podemos adjuntar un vídeo desde una carpeta o capturar un vídeo desde la webcam. Para adjuntar el vídeo hacemos exactamente igual que con la imagen y el sonido. Para grabar un vídeo con Eminza, pulsamos sobre este botón y se abre una nueva ventana. Cuando estamos preparados pulsamos sobre grabar y cuando finalizamos pulsamos sobre stop. La herramienta lleva de manera automática la grabación al botón. Si se quiere comprobar, no hay más que pulsar sobre el play. Por último, nos queda el apartado del color del botón, que se divide en el color del borde del botón y el color de fondo. Para cambiar cualquiera de los dos, pinchamos sobre el cuadrado que está al lado derecho del texto y vemos cómo se abre un abanico de colores donde podemos elegir. Una vez finalizada la personalización, pulsamos sobre este botón, guardar cambios, para no perder los datos. Siguiendo estos pasos sabemos modificar cualquiera de los botones de Eminza. En cambio, hay algunos botones que además de poder modificarlos físicamente tienen otras funciones. Vamos a entrar en el botón Yo. Este botón es exactamente como el que acabamos de editar, pero en la parte de abajo tiene este botón Editar datos personales. Se abre una nueva ventana con varios apartados que podemos rellenar con los datos personales, contacto y información de interés sobre el futuro usuario. Rellenamos los apartados y pulsamos sobre Guardar y Volver. Seguimos con el botón de Agenda. Podemos modificar este botón como lo hemos hecho con el resto, pero además en la parte inferior hay un texto que dice Editar datos de agenda. En esta ventana podemos introducir la secuencia de actividades programadas para cada día. Para llevar a cabo la programación, hacemos clic sobre el día en el que queremos introducir las actividades. Tenemos que tener en cuenta que la agenda permite un máximo de 6 actividades por día. Las actividades se introducen de manera sencilla. En este cuadro, donde pone evento número 1, tenemos 3 casillas que debemos rellenar. Empezamos introduciendo la imagen que refleja la actividad que queremos introducir. Para ello, pulsamos sobre el botón Cargar imagen y se abre una nueva ventana donde vamos a elegir la imagen deseada. Buscamos el archivo, lo seleccionamos y pulsamos sobre Abrir. Tenemos ya la imagen seleccionada. Colocamos el ratón en la hora de la tarea e introducimos la hora a la que se va a producir la tarea. Siempre en el formato 2 números, 2 puntos, número, número. Pasamos al apartado de descripción de la tarea, donde vamos a introducir un texto con el que el usuario identifique la tarea. Una vez introducido el texto, pulsamos sobre Guardar o Grabar. Nos podemos encontrar con actividades que se repiten con cierta periodicidad. En este caso, tenemos un apartado donde podemos programar las actividades periódicas. Pinchamos sobre la pestaña que está debajo del texto y se despliegan las diferentes opciones que presenta el programa. Actividades todos los lunes, los martes. Bien, pulsamos sobre la que nos interesa e introducimos el evento que se repite. Cuando hemos terminado, pulsamos sobre Volver y la agenda queda programada. Es importante saber que desde la herramienta comunicativa solo podemos acceder a la programación que se ha introducido para ese mismo día. No nos permite ver qué tenemos programado para el día de mañana, el fin de semana o dentro de un mes. Una vez en la pantalla principal nos metemos en Drag and Drop o arrastrar y soltar, que es esta mano de aquí. Como en el resto de botones, podemos cambiar todas sus características físicas. Y como podéis observar, este botón no tiene sonido asociado ya que su función no es comunicativa, sino que es un botón que nos ayuda a ordenar los elementos dentro de una pantalla tal y como lo hemos nombrado anteriormente. Hemos comentado que este botón se puede activar y desactivar de tal manera que cuando está activado se ve en la herramienta comunicativa y cuando se desactiva desaparece de la pantalla.
Si la casilla donde pone activar y desactivar tiene un aspa, es que está activado. De lo contrario, si pulso sobre el cuadradito y quito el aspa, esta función va a desaparecer. Vuelvo a la herramienta comunicativa guardando los cambios. Hasta ahora hemos visto cada uno de los botones del menú de la parte superior. Pasamos al lado izquierdo de la pantalla donde podemos editar el color del fondo de la pantalla y del borde. Me coloco aquí y selecciono el color que deseo y hago lo mismo con el borde. Justo debajo tenemos una casilla que si pinchamos sobre esta se despliegan unos tiempos en segundos. Esto que podemos elegir aquí es el tiempo que queremos que se tenga que mantener pulsado un botón para que sea seleccionado el elemento. Eminza viene por defecto con una sensibilidad de 0 segundos, pero tenemos que tener en cuenta que si el usuario lo requiere podemos adaptar este tiempo. La pizarra también nos permite cambiar el color del fondo y del borde. Nos colocamos en el cuadrado y elegimos el color deseado. Llegamos a las categorías y como ya lo hemos mencionado, Eminza viene dispuesto de 12 categorías, de las cuales 10 están predeterminadas por el programa, con elementos o palabras relacionadas y 2 están vacías de contenido. Pero tenemos que tener en cuenta que todas ellas son personalizables en su totalidad. Por otro lado, aunque cuando realizamos la descarga de Eminza nos encontramos con las 12 categorías, poniendo y quitando este aspa, donde pone visible, en la parte superior de cada categoría, podemos modificar el número de categorías que se van a ver en la herramienta comunicativa, desde 1 hasta 12. En este momento es importante saber que el número de categorías que elegimos es proporcional al número de elementos que nos aparecen dentro de cada categoría. Es decir, si tenemos 2 categorías, cuando entremos dentro de la categoría, las palabras aparecen de 2 en 2. O de lo contrario, si elegimos tener 4 categorías, dentro de cada categoría nos aparecerán 4 palabras por pantalla. En este momento nos surge la duda de cuántas categorías vamos a activar. Esto depende del número de palabras que tiene cada usuario. A mayor cantidad de palabras o elementos, mayor cantidad de categorías vamos a usar. Aún así, es recomendable empezar con pocas categorías para trabajar bien la discriminación. Y una vez el usuario se familiarice con la herramienta comunicativa, añadir más categorías de manera progresiva. Dicho esto, vamos a ver cómo podemos editar las categorías. Nos metemos en la categoría de objetos, pulsando sobre esta. Una vez dentro, vemos en la parte superior el espacio de edición del botón de la categoría. La categoría tiene 3 apartados que se pueden editar, y estos son el título del botón, imagen del botón y color del borde y del fondo del botón. Como observáis, los botones de la categoría no tienen un sonido asociado ni permiten introducir un vídeo. Esta categoría, que ahora se llama objetos, la podemos cambiar por completo igual que hemos hecho con los botones del menú de la parte superior. Sí, no, etc. Vamos a probar a modificar estos apartados. Empezamos con el título del botón. Vamos a introducir juguetes, por ejemplo. Seguimos con la imagen que nos permite, igual que lo hemos hecho en el resto de botones, cargar una imagen desde un archivo o capturar una imagen desde la webcam. En mi caso ya tengo la imagen, por lo que le doy al botón de cargar imagen, busco juguete, lo selecciono, le doy a abrir y por último seleccionamos el color del fondo del borde del botón. Pulso sobre guardar cambios. También se pueden editar los apartados de forma independiente. Después de aprender a modificar los botones de las categorías, vamos a pasar a los elementos o palabras. Los elementos son las palabras que se almacenan dentro de las categorías. Eminza viene dotado de casi 400 elementos que podemos modificar o desactivar y permite introducir cerca de 10.000 elementos nuevos. Esta lista de palabras son los elementos que pertenecen a la categoría que viene predeterminado como objetos. Para entrar en el espacio de edición de los elementos tenemos que pulsar sobre el elemento que deseamos modificar para seleccionarlo.
Este puede ser ordenador. Cuando pulsamos sobre el elemento se abre automáticamente el espacio de edición del elemento y este se edita igual que los botones del menú de la parte superior. Además de poder modificar su contenido desde la herramienta de autor, podemos desactivar o activar el elemento. Cuando lo desactivamos no perdemos los datos, sino que queda guardado al final de la lista de palabras como elemento desactivado. Si queremos recuperarlo, volvemos a seleccionarlo y volvemos a pulsar el botón de activar y desactivar. En este apartado también podemos ordenar los elementos posicionándolos en el número de pantalla que nos interesa. Para esto es importante saber cuáles son las palabras que se van a usar con mayor frecuencia y cuáles se van a utilizar menos. Teniendo en cuenta estos datos, vamos a ordenar los elementos en la pantalla. En la lista de elementos de una categoría podemos ver que en el lado derecho aparece un número que acompaña al elemento. Este nos indica en qué pantalla se encuentra ese elemento dentro de la herramienta comunicativa. Para cambiar este elemento de posición vamos a usar esos botones de subir y bajar. Seleccionamos el elemento que queremos cambiar de posición y pulsamos sobre el botón bajar para alejarlo de las primeras pantallas y subir para colocarlo más cerca de las primeras pantallas. Otra posibilidad que ofrece Minza es la de crear elementos o palabras nuevas. Para ello pulsamos sobre el botón Nuevo y se abre un espacio de edición donde dice Añadir nuevo elemento en la categoría de juguetes. Para crear el elemento nuevo rellenamos los apartados que queremos de la misma manera que en los botones del menú de la parte superior y pulsamos sobre Guardar cambios. Y pulsamos sobre Guardar cambios. El elemento se añade a la lista de palabras, con lo que estará disponible en la herramienta comunicativa de manera automática. Bueno, ahora solo nos quedan ver los elementos relacionados. Los elementos relacionados son un máximo de 5 elementos que se programan desde la herramienta de autor con el fin de ayudar al usuario a comunicar de manera más sencilla. Cuando pulsamos sobre un elemento, se abre una ventana con los elementos que se le han relacionado. Para crear los elementos relacionados tenemos que seleccionar un elemento desde la herramienta de autor. Al seleccionar el elemento vemos que se abre un apartado de elementos relacionados, al lado derecho de la lista de palabras. Tenemos que tener en cuenta que Minza solo permite relacionar elementos que ya existen en alguna de las categorías de Minza. De lo contrario, el programa no nos permite crearlos. Por lo tanto, para crear el elemento relacionado, primero seleccionamos la categoría a la que pertenece y luego elegimos la palabra o elemento que vamos a relacionar. Cuando se seleccionan, pulsamos sobre Añadir y se abre una nueva pestaña donde podemos añadir otro elemento, y así hasta crear un máximo de 5 elementos relacionados. Para que los cambios queden grabados, pulsamos sobre Guardar cambios. Bien, ya hemos presentado cada una de las funciones de Minza, además de cómo personalizar la herramienta comunicativa en su totalidad. La clave está en que cada usuario tiene que usar su propio Minza.